Vamos a aprender cómo dominar este tipo de posiciones de mayoría de peones en ambos flancos. Las blancas tienen una mayoría en el flanco de dama, tienen 3 contra 2 y las negras tienen 4 contra 3. En este tipo de posiciones, el plan general es jugar por donde tenemos la ventaja numérica. ¿Por qué este plan generalmente es bueno? Porque es lógico que las blancas no pueden oponerse a una mayoría. Siempre va a crearse un peón pasado y esto no va a generar una ventaja. En los finales, el plan general es tratar de crear un peón pasado. En esta posición en específico, con mayoría en ambos flancos, hay una regla que tienen que recordar y es una regla muy importante. Y es que quien domina la única columna abierta es el que puede tener chances de ganar la partida. Generalmente, esto es un consejo general. Generalmente quien domina la columna tiene la ventaja. Pero, ¿por qué quien domina la columna tiene la ventaja? Porque no es que simplemente la torre ocupe una, una posición muy activa y que restrinja al rival, sino que también tiene la oportunidad de centralizar el rey. Esto es una gran ventaja en este tipo de finales. Y si se logran estos dos objetivos, mantener el control de la columna y centralizar el rey, es muy probable que el negro pueda materializar su ventaja y ganar la partida. Vamos a ver cómo siguió la partida. En este tipo de posición, el blanco se queda sin plan activo. Y esto es una jugada más o menos lógica para impedir que los peones avancen, para impedir que la mayoría del negro avance. Centralizamos el rey. El blanco trata de movilizar su mayoría. Esto no está mal, pero hay que tener cuidado y hay que tener paciencia en este tipo de finales. La mayoría se debe avanzar cuando estamos seguros de que podemos apoyar al peón que va a avanzar y apoyar la falange. De lo contrario, puede convertirse en una debilidad. Seguimos con nuestro plan. Y el blanco trata de cambiar algunas piezas para hacer más fácil la defensa. Pero todo esto no, no mejora su posición porque la centralización del rey negro es determinante en este tipo de posiciones. Aquí el negro hace un movimiento que para el método que yo enseño, cómo pensar como capa blanca, no es difícil, los que conocen este método. Aquí probablemente muchos jugadores centralizarían el rey, cambiarían el alfil para luego centralizar el rey y seguir con el avance de los peones. Pero hay una regla que tienen que recordar, que cada vez que cambiemos un par de piezas, le mejoramos la posición de otra pieza a nuestro rival. Eso es una regla que tienen que recordar. La jugada fue alfil C8. También este retroceso de alfil sirve para, para defender el flanco de dama en caso de que las blancas vayan a avanzar los peones.
y deja al alfil blanco golpeando contra nada. Podemos seguir nuestro plan de centralizar el rey y avanzar los peones. Y este alfil en algún momento va a colaborar con el ataque al rey. El blanco continúa con su plan de avanzar la mayoría, pero hubiese sido mejor centralizar el rey o tratar de centralizarlo. Esta es una jugada dudosa. Recuerden que no debemos desesperarnos en avanzar la mayoría sin tomar precaución, sin, sin colocar nuestras piezas en las mejores casillas, porque se pueden convertir en una debilidad en vez de una ventaja. Y ya las torres invade el campo de las blancas. Si se dan cuenta, ven la utilidad que tiene el alfil que retrocedió. Si el alfil se hubiese cambiado, imagínense que estos dos alfiles no estén. El blanco pudo haber avanzado el peón y mantenía la amenaza de coronar. Esto ataba a la torre negra a la defensa del peón hasta que el rey llegue y hacía la defensa de las blancas más fácil en la partida. El negro está convirtiendo la ventaja. Ya la torre cumplió su función controlando la columna. Ahora está dominando la séptima y creando amenazas directas sobre el rey blanco. Ya no es tanto crear el peón pasado y llegar a dama, sino crear situaciones tácticas en ese rey blanco. Aquí hay una regla que recomiendo seguir en este tipo de finales. El negro tiene varias jugadas interesantes, pero hay que tratar de mejorar el juego sin complicaciones, no desesperarnos. El blanco no tiene ningún plan activo, así que seguimos mejorando la posición de nuestras piezas sin tomar o sin hacer jugadas directas que comprometan nuestra estructura hasta que tengamos todas las piezas activas para atacar. Las blancas tratan de buscar algún contrajuego. Esto es lógico porque el juego, la posición se le ha ido complicando. El negro ha incrementado su presión. Entonces las blancas tienen que buscar algún tipo de contrajuego. Me gusta esta manera de jugar de las negras. Esta es la regla de la unión, así es que yo la he escuchado, y es que debemos mantener todas las piezas unidas para que se defiendan una con otra
y se va creando una especie de fortaleza que va avanzando. La única que está apartada es la torre, pero nadie la ataca y está cumpliendo su función. Ya como los había mencionado, el blanco tiene poca posibilidad de oponerse. Es simplemente seguir avanzando las piezas. Y esta maniobra de la torre fue, fue fina porque al cambiarse estos peones, la torre detrás evita el avance de estos peones. Y así podemos seguir mejorando nuestra posición. Ya sí se puede crear el peón pasado, ya tenemos el rey activo, el alfil activo, la torre también. Ya sí es el momento de crear el peón pasado. Y alfil H5 para terminar la partida elegante. Las blancas abandonaron. Se está amenazando esta jugada, ganando pies y ganando la partida. Bien, entonces vamos a devolver la partida rapidito para hacer un resumen. Como regla general, para que recuerden este tipo de finales de mayoría de peones, la única columna abierta, quien la domina, controla la posición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque controlando la columna puede centralizar el rey. Esto es muy importante que se acuerden de esta regla. En los finales, creo que uno de los consejos que le puedo dar más importante es que tienen que recordar muchas reglas, más que trucos y más que jugadas, recordar reglas. El blanco trató de poner oposición y no lo hizo mal, pero el negro jugó muy bien. Esta jugada fue interesante y una jugada fina de parte del negro, alfil C8. Porque no solamente tenemos que enfocarnos en nuestro plan de centralizar el rey, de avanzar la mayoría, de penetrar con la torre, también tenemos que ver el plan que quiere hacer nuestro oponente y pensar profilácticamente. Creo que esta fue la jugada que más me gustó en la partida. Los dos avanzan su mayoría, con la diferencia de que la torre penetra y esta jugada que también es muy fina, que cuando se intercambian los peones, si toma con torre, como pasó en la partida, esta torre evitará que la mayoría del blanco avance. Y de este modo podemos seguir mejorando la posición sin temor a que el blanco cree contrajuego. El blanco trató de oponerse, trató de defenderse, pero ya en esta posición no hay mucho que hacer. Parece todo fácil, pero encontrar este tipo de movimiento que requieren un entendimiento general y un cálculo preciso de lo que quiere hacer nuestro rival no es tan sencillo. Y también la penetración de la torre, aunque se vea lógica, porque estoy controlando la séptima, luego la colocación en esta casilla para evitar que estos peones avancen, también es una jugada bastante fina. Con estos dos movimientos ya el negro definió su ventaja y ya lo que queda es cuestión de técnica, siempre manteniendo todas las piezas unidas. La regla de la unión, como yo le digo, y ya esto es cuestión de técnica.
Ataque, me quito y queda la amenaza. Bueno, una pequeña clase, pero muy instructiva, muy instructiva. Espero que le sirva y que jueguen un poquito mejor este tipo de posiciones.